a la presente de hoy para tener acceso exitoso a las distintas de financiamiento. Para que sepan, tenemos interpretación al español o al inglés. Por favor, busquen en la parte inferior de su pantalla de Zoom y seleccionen el idioma que prefieran. En inglés o en español. Y por favor, a la parte inferior de su pantalla, eligen su idioma, la interpretación en inglés o en español. Okay. Thank you very much, everybody, for joining. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Estoy muy contenta de tenerlos aquí y nuestro foro entre pares. El foro del día de hoy. Aquí estamos, esto es lo que tienen que hacer. Muy bien, el foro del día de hoy es acerca de cómo llegar de manera exitosa a las diferentes fuentes de financiamiento. En particular, tendremos una perspectiva regional y estatal. Hoy vamos a hacer esta reunión a través de Zoom y en la parte inferior de su pantalla. Recuerden que preferimos ver quién está con nosotros. Traten de abrir, por favor, sus videos para verlos. Más adelante también vamos a invitarlos a los breakout rooms, que será un espacio donde podrán conversar con colegas. Vamos a utilizar también la funcionalidad del chat para conversar y para presentarnos. Por ahora, me gustaría dejarlos con mi colega Farial Rojai, que es la gerente de proyecto para el proyecto de huella climática del Grupo Climático o de Climate Group. Farial, adelante. Muchísimas gracias, Julián. Buenos días, buenas tardes, queridos colegas. Yo soy Farial Rojai. Soy la gerente de proyecto del proyecto de huella climática fase 2. En nombre del Climate Group y de la coalición Under 2, les doy la bienvenida a este foro para hacerles seguimiento. Este proyecto es iniciado por la coalición Under 2, que es una red de gobiernos regionales comprometida a reducir sus emisiones en línea con el Acuerdo de París. Este proyecto de huella climática trabaja con gobiernos regionales y estatales para mejorar sus esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero, financiados a través de diferentes programas de iniciativa climática. Con respecto a el proyecto y el consorcio del proyecto, tenemos al Grupo Climático de Climate Group, que es el líder de climático. También tenemos a Ricardo, Energía y Ambiente, que son el socio técnico líder del proyecto. Y también tenemos 5 países socios implementadores, uno en cada país. Y luego tenemos a quien facilita esta serie de foros. Con respecto a esta segunda fase, estamos entregando este proyecto en 5 países, incluyendo Brasil, Colombia, México, India y Sudáfrica. Y estamos trabajando de cerca con los 10 estados y los gobiernos regionales de estos países. Cuando comenzó la segunda fase de este proyecto en enero de este año, hicimos un ejercicio técnico para comprender las necesidades de los estados participantes. Entonces, aun cuando el enfoque de este proyecto es fortalecer las capacidades de estos estados con respecto a sus inventarios de emisiones, sin embargo, muchas de las solicitudes que hicieron estos estados fueron un poco más allá de estas áreas de enfoque. Por ejemplo, algunos de los estados nos pidieron si les podíamos ayudar con apoyo técnico para financiamiento de clima y planificación de acción climática. Entonces, sí, hemos desarrollado una serie sobre estas áreas principales. Algunos de ustedes ya han participado en el primer, segundo foro entre pares, que lo hicimos con respecto al seguimiento de adaptación. Luego el segundo foro fue con participación de actores de interés y hoy nos vamos a enfocar en financiamiento climático y a través de toda esta serie queremos generar una diversidad de temas. Siguiente, por favor. Muy bien, con respecto a los objetivos de este proyecto, tenemos 3 objetivos principales. El primero es hacer intervenciones técnicas a todos los participantes y el trabajo será liderado por Ricardo, Energy and Environment, con los socios implementadores locales. El segundo objetivo es alinear esfuerzos regionales con los planes de acción climática nacionales y hemos hecho esto a través de las intervenciones técnicas y también a lo largo de esta serie de foros entre pares. Por último, vamos a compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas
de este proyecto con la comunidad más ampliamente, a través también del desarrollo de prácticas de conocimiento, y vamos a compartir esos productos de conocimiento más adelante para que todos tengan la oportunidad de verlos una vez que estén publicados. Así que esta es una visión general del proyecto. Siguiente, por favor. Aquí en esta diapositiva pueden ver mi información de contacto. Si tienen alguna pregunta sobre el proyecto, por favor, escríbanme y yo les responderé. Ahora los dejo con Julián para que comience con el foro. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Farial, por esta bienvenida. Así que sí, el foro de hoy realmente se trata de darle a ustedes, como los participantes, como estados, la oportunidad de explorar cuál es la amplitud general de distintas posibles fuentes de financiamiento. ¿Qué podemos hacer para mejorar la capacidad de financiamiento de estos proyectos? Este foro entre pares realmente es una oportunidad para todos ustedes para, uno, escuchar acerca de la experiencia y el enfoque del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Rural del gobierno de Gauteng para reforzar la capacidad de financiación de uno de sus proyectos, de cómo trabajaron para mejorar la capacidad de financiación de uno de sus proyectos nuevamente. Y también esta es una oportunidad para obtener una mejor comprensión y más información de las diferentes fuentes de financiación, los requisitos de algunos financiadores y cuáles pueden ser algunas de las preguntas que hay que explorar para reforzar las solicitudes de financiamiento. También hemos creado un espacio para comenzar a identificar y pensar en recomendaciones o sugerencias de cómo fortalecer el financiamiento, la posibilidad de financiamiento de una propuesta real. Entonces, este es el espacio para poder aprender un poco más, pero también para generar recomendaciones, ideas. Así es como proponemos pasar este tiempo juntos. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es, vamos a tener una presentación, de hecho, dos presentaciones, una acerca del paisaje general del financiamiento para temas climáticos. Tenemos a dos invitadas. Una de ellas es Sandra Luna, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, GFLAC. GFLAC es la abreviatura en español. Y también tenemos un segundo invitado, que es Lois Omkwana, que es el director en jefe del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Rural de Gauteng, en África del Sur. Y él va a, en Sudáfrica, y él va a presentar un poco su proyecto de gestión de residuos, cómo lo desarrollaron para el estado de Gauteng. Y lo va a presentar como reto o como estudio de caso para ustedes como participantes. Y luego vamos a pasar un poquito de tiempo en breakout rooms, en grupos disminuidos, para trabajar en sugerencias para quizás el gobierno de Gauteng de cómo pueden mejorar la posibilidad de financiamiento de su proyecto. Y luego vamos a escuchar nuevamente en la plenaria algunas de estas recomendaciones que surgieron de sus propias conversaciones, algunas sugerencias, y también vamos a escuchar qué fue lo que pasó, cuáles fue algunos de los retos que enfrentaron para fortalecer el financiamiento de su proyecto. Y esto nos lo contará Loiso. Así es como planeamos hacer este foro. Vamos a escuchar unos proyectos de inicio, luego vamos a sentarnos a conversar y luego nos reuniremos nuevamente. Me gustaría saber quiénes estamos aquí. Ya nosotros hemos hablado bastante. Me gustaría que utilicen la funcionalidad del chat y se presenten. Entonces, por favor, escriban su nombre, desde dónde se están conectando, de qué país, de qué región, de qué estado, y qué es lo que esperan aprender con respecto a distintos accesos a las innumerables fuentes de financiamiento que hay. Veo que ya comienzan, fantástico. Veo que hay algunos colegas de México y de Brasil que están conectados con nosotros. Veo que también tenemos más colegas de Sudáfrica, Gauteng,
Great, fantastic. We have colleagues from Colegas Jalisco, también de Colin, Gitard, and also from de KwaZulu-Natal, KwaZulu-Natal, coordinating más de the member México, states, with the first de la phase of the India. Climate Footprint Project. En México We trabajamos en also la primera have etapa Debbie del from proyecto de huella Manitoba, climática. who's also calling También tenemos a to alguien de la coalición understand Under the Two link que between también está accountability buscando and climate finance. So hopefully ver we cuál es la will relación get entre more into that rendición de cuentas y later. financiamiento climático. Eso también surgirá en I nuestras see that we have conversaciones. colleagues from Brazil as Veo que well, tenemos colegas de also Brasil very present in the Sphere Forum. So very en happy to have este you here in this foro entre forum. pares. Qué bueno tenerlos aquí. Bienvenidos. Sí. Great. We've got another colleague from Brazil, from the Bien, state otro of Rio de colega de Janeiro, Brasil, en este caso de Río de Janeiro. supporting the state and fundraising and have been Es una working persona que closely apoya with their al Estado con respecto a la recaudación de fondos y ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría del Ambiente. Fantástico. Welcome, Samantha. Hola, bienvenida Samantha de Pernambuco. A quien le gustaría aprender un poco más cómo mejorar el acceso al financiamiento. Sí, ojalá justo lo logremos hoy. Ese es el tema principal. Bien, muchísimas gracias a todos por presentarte. Sigan presentándose y, por supuesto, investiguen un poco para que sepamos quién está allí. Bien, con eso, creo que estamos listos para ya comenzar a escuchar nuestras presentaciones y escuchar un poco más acerca de nuestros invitados del día de hoy. Ya los voy a dejar con ellos, pero solo para que sepan, si tienen alguna pregunta para los presentadores, por favor, coloquen sus preguntas en el chat y si tenemos tiempo, las vamos a contestar. Si no, las podemos llevar a la conversación de los breakout rooms o si no, les haremos seguimiento de manera posterior. Con eso, voy a presentar a nuestra siguiente invitada, Sandra Guzmán Luna, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, GFLAC, su nombre abreviado en español. Sandra tiene una amplia experiencia de más de 16 años en política climática, financiación climática, negociaciones climáticas. Fue gerente de finanzas climáticas en la Iniciativa de Políticas Climáticas y también trabajó como consultora para el Comité Permanente de Financiación del Clima en la Comisión Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También trabajó de manera formal como directora general de políticas de cambio climático en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Con eso, Sandra, voy a dejar de compartir mi pantalla y entregarte el micrófono para escuchar acerca de esta vista general de financiamiento climático. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, colegas. Gracias por invitarme a esta sesión tan importante. Es un placer para mí estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Perfecto, gracias. Muy bien. Bien, entonces, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es fantástico estar aquí. Creo que uno de los retos alrededor del mundo no solamente es comprender esta visión general de financiamiento climático, sino los retos también. Voy a hablar justamente de eso. Tengo 10 minutos, espero poder realmente cubrir todo. Permítanme comenzar con este gráfico. Hemos estado generando un análisis de cuál es el estatus del financiamiento climático en todo el mundo. Esto es un poco, habla de dónde está el dinero, de dónde viene el dinero, y esto es un poco para abrir la conversación. De acuerdo al CPI, hubo una movilización de más o menos 632 mil millones de dólares. Obviamente hay muchos canales que están acostumbrados a esta movilización de dinero. Estamos hablando no solamente acerca de recursos políticos públicos, sino privados también, en donde tenemos, cuando hablamos de recursos privados, no solamente hablamos de las instituciones financieras de desarrollo nacional, también hablamos de instituciones financieras de desarrollo multilateral,
desarrollo, como bancos de desarrollo multilateral. También hablamos de otros mecanismos multilaterales como el Fondo Verde Climático y otros, pero finalmente el Fondo Climático también ha sido movilizado a través de mecanismos privados y hay ahora cada vez un mayor número de instrumentos y mecanismos que han ido participando en la movilización de estos recursos. Sin embargo, como pueden imaginarse, algunos de los elementos críticos serán tratar de comprender el panorama y parte de eso es la transparencia, tratar de comprender si esto que mostramos en pantalla realmente está capturando la realidad. Es un poco para darles la idea de que el dinero está allí y el elemento crítico es cómo acceder a ese dinero y cómo utilizar de manera efectiva dichos recursos. Esto es solamente para mostrarles que sí, hay una tendencia en aumento. Cada vez hay más o mayores objetivos financieros al respecto. Sin embargo, una de las conversaciones que se ha tenido, sobre todo en países en desarrollo, no solo en los gobiernos centrales, sino también en gobiernos locales, es cómo tener acceso a estos recursos y cómo asegurarnos de que todos estos fondos climáticos lleguen a donde son necesarios. Para ser justos, con respecto a la arquitectura de financiamiento climático, sobre todo recursos públicos, es importante diferenciar estos mecanismos financieros o esquemas, sí, que han sido creados a nivel bilateral y hay que diferenciarlos de lo que son multilaterales. ¿Por qué es importante? Porque de manera internacional, cuando hablamos en el contexto de las Naciones Unidas, de la Convención del Cambio Climático, diferenciamos estos mecanismos que han sido creados para relaciones bilaterales, por ejemplo, a través de gobiernos como, digamos, Alemania, el Reino Unido, Japón. Hay varios esquemas que han sido creados de forma bilateral, pero también hay otros mecanismos que han sido creados a nivel multilateral, algunos de los cuales están en el contexto, por ejemplo, pueden ver el caso del cambio climático, cambio del Fondo Climático Verde y otros fondos, pero cada vez hay más y más interés con respecto a los mecanismos que han sido creados también fuera de esto. Por ejemplo, quizá conozcan el caso de los fondos de inversión climática, que estos son mecanismos que están tratando de capturar, de recolectar, de generar asociaciones entre distintas entidades para acelerar la movilización del financiamiento climático. Realmente es bien difícil hablar en detalle en cada uno de ellos, pero simplemente me gustaría enfatizar el punto de que cada vez hay más mecanismos para movilizar el dinero. Es importante comprender cómo funcionan y cuáles son los retos que enfrentan con respecto a su acceso. Estos son los mecanismos que existen, pero es importante decir aquí que muchos de estos mecanismos también funcionan a través de agencias e instituciones implementadoras. Eso significa que a veces hay una triangulación de mecanismos, por ejemplo, en el Fondo Verde Climático es importante tener puntos focales nacionales para tener acceso a este fondo. Entonces, es interesante ver cómo cada vez hay más instituciones y agencias para implementar muchos de los proyectos relacionados con estos mecanismos financieros. Voy a hablar un poco al respecto, pero simplemente quería mostrarles la complejidad y el gran número de agencias relacionadas a esta gran arquitectura en todo el mundo. Antes de entrar en los retos y las recomendaciones reales para aumentar el acceso a estos fondos, quería hacer énfasis en, bueno, una de las conversaciones críticas en todo el mundo es, sí, bueno, estamos hablando de los flujos cada vez mayores con respecto al financiamiento climático, pero una de las conversaciones que se da ahora no solo es del número, sino no solo de la cantidad de fondos climáticos en el mundo, sino comprender hasta qué punto estos flujos financieros realmente están cubriendo las necesidades de los países en desarrollo, no solo al nivel de gobierno central, sino a nivel subnacional. Quería simplemente mostrarles este gráfico. El año pasado, el Comité de Financiamiento Climático publicó un informe de necesidades relacionadas con acciones climáticas en los países en desarrollo y de acuerdo a este informe, las necesidades de los países en desarrollo se estiman más o menos en 5.8 billones de dólares entre el 2020 y 2030, más o menos 599 mil millones por año, pero esta estimación ha sido ahora actualizada
y las necesidades reales en los países de desarrollo realmente para invertir en acción climática es cerca de 718 mil millones por día. ¿Por qué hablamos de la necesidad de aumentar esto? Cada vez más el análisis relacionado al acceso y relacionado a la distribución está relacionado también con las necesidades. ¿Hasta qué punto esto cubre necesidades y hasta qué punto estas necesidades han sido bien estimadas de manera inclusiva, comprensiva? Y ese es el punto al que voy ahora. Ahora, con respecto a cómo es que los flujos financieros han cubierto las necesidades financieras, quería darles el siguiente ejemplo. De acuerdo a las necesidades de la NDR, las necesidades van alrededor de 589 mil millones por año, pero solamente en el 2020 la OCDE transfirió a países no OCDE 79 mil millones, que es solo el 13% de la necesidad real en el mundo. Eso significa que sí, hay una gran brecha, inmensa brecha entre lo que se necesita y lo que fluye, y por eso es que tenemos que hablar no solamente de cómo tener acceso y cómo mejorar el acceso, sino también de hasta qué punto hay recursos suficientes para cubrir todas las necesidades que realmente existen en esos países. Como pueden ver, y como se pueden imaginar, efectivamente hay una arquitectura para atacar el cambio climático, para trabajar en contra de esto, pero también hay muchos retos para realmente acceder a estos mecanismos financieros. A veces, en particular para los países en desarrollo, hay capacidades limitadas. O procesos sumamente burocráticos. También tenemos la barrera del idioma. Muchos de estos mecanismos funcionan en inglés, por ejemplo, y no todos los países tienen inglés como su primer idioma. Obviamente también hay un costo. A veces el país tiene que invertir no solamente 1 o 2 años para tener acceso a estos mecanismos, que realmente implica que ellos necesitan capacidades humanas y financieras para poder presentar un proyecto y para realmente asegurarse de que pueden tener acceso, de que cumplen con todo lo requerido por estos mecanismos, y eso para ellos se necesita muchísimo tiempo. A veces también las necesidades y los flujos no son iguales. También hay una falta de comprensión con respecto al impacto que tendrá estos proyectos a nivel nacional y subnacional. Puede haber también limitaciones con respecto a el conocimiento real y la comprensión real de los mecanismos existentes e instrumentos que se tienen para lograr esto. Por supuesto, también hay un financiamiento limitado, como saben, cuando hablamos de pérdidas y daños, no solamente es básico comprender realmente cuánto se necesita y cuánto tiene que movilizarse. Si muchos países realmente buscan acceso a financiamiento, y a veces al final del día esto genera una deuda más para los países cuando buscan subvenciones. También hay limitaciones institucionales con respecto a sus capacidades y también otros temas relacionados con la triangulación de fondos. Pero, ¿qué nos puede ayudar para generar un proyecto posible de financiamiento, de encontrar financiamiento? Hay varios puntos. El primero realmente es cómo estimar el costo de la acción. Es sumamente importante analizar en más detalle cómo las intervenciones que vamos a crear, cuál es su costo real, cuál es su costo incremental. A veces puede resultar muy difícil encontrar una sola fuente que logre cubrir todas las necesidades, pero sí es importante determinar cuál será el costo para proporcionar unos lineamientos para los mecanismos financieros. Es importante determinar las metas y las prioridades, no solamente a nivel de sector y de subsector. Por ejemplo, hay cada vez más fondos de financiamiento que tratan de identificar esos proyectos que tienen impactos transversales, por ejemplo, que no solo trabajen en energía, sino transporte, y que se generen sinergias entre distintos sectores. También es importante determinar el impacto a nivel geográfico, no solamente en un punto específico, sino hasta qué punto las intervenciones que vamos a crear también impactarán a nivel regional. Cada vez más fondos buscan mecanismos o plataformas o proyectos que tengan un efecto multiplicador a lo largo de distintas regiones. Y por supuesto es importante también determinar los beneficios, no solo en los beneficios sociales y ambientales, no solo en cantidad, sino desde el punto de vista de calidad. ¿Cuáles son las externaciones
externalidades positivas y negativas. También esto es algo que los mecanismos de financiamiento buscan, quieren saber cuál es el beneficio real. Por supuesto, muchos de estos mecanismos también buscan la posibilidad de ampliación y expansión, si este proyecto puede ampliarse no solamente en tamaño, sino también en alcance y su potencial replicabilidad, si realmente esto se puede implementar en otra área. Y finalmente, en estos puntos hay uno muy importante, el proyecto realmente debe considerar cómo mejorar la sostenibilidad de estos proyectos en el tiempo y también asegurarse de que la propiedad y el involucramiento de distintos actores de interés a nivel nacional e institucional. Realmente es importante generar capacidades institucionales para tener acceso a todos estos mecanismos financieros. Realmente quería enfatizar, por ejemplo, en el caso de México, nosotros organizamos un panorama general para lograr comprender cuál es la arquitectura nacional, no solo con respecto a los mecanismos, sino quiénes son los actores, quiénes son los actores que proporcionan apoyo a financiamiento climático. Con esto desarrollamos una estrategia nacional a distintos niveles. Quiero mostrarlo solamente como ejemplo, que es muy importante para los mecanismos de financiamiento climático, sobre todo los públicos, y nos ayuda a comprender que todo el dinero que ellos proporcionan responden a estrategias nacionales y para que ellos realmente comprenden cuáles son las prioridades del país, y que no solo no se está trabajando solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo también. Y que estos son los impactos que se van a obtener y que así realmente vamos a tener éxito, porque los que nos proporcionan los fondos quieren asegurarse que el dinero que nos están dando no solamente va a durar esto por un año, sino que realmente tendrá un efecto multiplicador hacia el futuro. Quería enfatizar este caso. Yo, por supuesto, estaré feliz de comentar todo. Disculpen que haya sido tan rápida, pero ha sido un poco tiempo para expresarle todos los elementos que tenía, pero los dejo por aquí. Gracias, Julián. Fantástica. Gracias, Sandra. Justamente más temprano hablamos, Sandra justo lo mencionó, que normalmente ella justo enseña uno de los cursos. Esto es un curso de 3 meses, así que justamente le dimos la tarea imposible de condensar todo en 10 minutos. Así que muchísimas gracias, Sandra, por aceptar el reto y por compartir tu perspectiva, tu conocimiento y tu experiencia sobre este tema con nosotros. Así que, como les dijimos, hay mucho más que cubrir. Eso es simplemente una pequeña mirada dentro de todo este tema, pero eso un poco les da una idea de cuáles pudieran ser algunas de las preguntas que vale la pena considerar cuando preparan un proyecto. Estoy muy contenta de que tenemos con nosotros también a Loiso Mwana, que es el director en jefe del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Rural de Gauteng, en Sudáfrica, conocido como GDARD o GDARD. Aporta 20 años de experiencia en gestión medioambiental, centrándose en política, planificación y coordinación medioambientales. Y él trae, bueno, esto supone en realidad el desarrollo, la integración y la ejecución de políticas climáticas, el mapeo espacial de corredores climáticos y de la vulnerabilidad de los desarrollos actuales y futuros, basándose tanto en las demandas socioeconómicas como en las perspectivas climáticas. Y se ha enfocado en institucionalizar el cambio climático en estrategias provinciales y en las infraestructuras regionales más importantes, centrándose en energía, transporte, residuos y enfoques de adaptación que consideran escenarios de adaptación a largo plazo para la región. Lo hizo, me alegra mucho tenerte aquí y que puedas compartir un poco acerca de los proyectos de GDARDS con respecto a la gestión de este proyecto y vamos a buscar recomendaciones y sugerencias para este proyecto. Sin embargo, Luiso, ahora los dejo contigo para que des tu presentación. Muchísimas gracias, Julián. Buenos días, buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a hablar de una instalación de gestión de residuos que planificamos hacer. Puedes pasar. El marco estratégico de planificación para el país y para la provincia, el país de Gauteng, la provincia, a nivel regional,
Son 7. Una de ellas es el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Justamente ahora, para ampliar un poco con respecto a esa prioridad número 7 para la región de Gauteng, que es la sostenibilidad, hay 3 áreas prioritarias: ecología, energía, cambio climático, emisiones y adaptación al cambio climático. Cada una se amplía un poco más. Y en el 7.3 tienes proyectos de energía alternativa, recursos hídricos y gestión de residuos y reciclaje. Un poco con respecto a Sudáfrica. Somos una economía de ingresos de altos a medios. Tiene una de las mayores tasas de urbanización del mundo, pero tiene problemas y contribuimos con un 33% del PIB. Tenemos una alta tasa de población generada por la migración. Siguiente. Si vemos el tema de residuos en este país, está muy determinado por un enfoque lineal con respecto a la gestión de recursos que generan más de 122 millones de toneladas anuales. Como le dije, estamos muy industrializados y esto es un porcentaje importante generado en Gauteng. El 45% solamente se genera en Gauteng. La tasa de reciclaje o recuperación es solamente del 10% del residuo, pero se hace en el sector informal. Y hay un apetito de participar en la diversificación y el uso del reciclaje. El proyecto del cual vamos a hablar más en detalle está dentro de 3 áreas metropolitanas que son las más importantes en la región, en el país, y que están quedándose ya sin espacio para los botaderos. Este es un resumen de las políticas y de las cosas que queremos lograr. Trabajamos dentro de un país que está creciendo y, sin embargo, este marco dice que debemos promocionar la planificación integral de la red del reciclaje y como región tenemos que regular cuáles son las actividades que debemos promocionar a nivel regional. Este plan integrado de gestión de residuos va a generar trabajos, va a beneficiar la manera de gestionar los residuos. El ministerio responsable por el ambiente ha promocionado leyes para el uso responsable y reciclaje y hemos ya implementado un par de leyes. Creo que esto es útil con respecto a la diversificación y minimizar el manejo de los residuos. Con respecto a Gauteng solamente, en ese contexto, hemos establecido la meta para reducir el residuo de 45% al 25%, desarrollando un plan de 0 residuos para el 2030. Para apoyar este sueño tan ambicioso, necesitamos trabajar en fuerte con los elementos regulatorios y con esos niveles regulatorios para generar que sea obligatorio separar la basura, por ejemplo, por industrias, municipalidades y en las casas. La idea es desarrollar e actualizar el sistema de información de Gauteng y lo estamos mejorando para mejorar nuestra recolección de datos, que es útil para implementar estas regulaciones. También tenemos un sector informal muy importante de residuos. El departamento apoya más de 200 cooperativas de residuos con capacitaciones, registro y un pequeño número de infraestructuras. La idea es trabajar en necesidades y también proporcionar una
oportunidad económica que proporciona el reciclaje. Así que estamos trabajando con el Departamento de Industria y en este momento estamos apoyando a estas infraestructuras para llevarlos a escala industrial. Entonces, es la forma como apoyamos el proyecto que queremos desarrollar. Siguiente, por favor. ¿Qué queremos lograr con esta instalación de gestión de residuos integrada? Es una instalación integrada, no solamente para reciclar o recuperar. Estamos, sí, viendo en la recuperación que es una tecnología de tratamiento de residuos alternativa, pero también estamos considerando el reciclaje y el compost de los residuos domésticos. Entonces, esto posiblemente vaya a convertirse en una instalación muy moderna para lograr este plan a largo plazo de lograr el porcentaje que mencionamos con anterioridad. Queremos que la mayor parte de la basura sea reciclada en Gauteng. Ya hicimos el concepto, ha sido aprobado por los 3 niveles como una instalación moderna. También buscamos reducir la contaminación a través de este tipo de ayuda. ¿Y por qué queremos hacer esta planta? ¿Por qué queremos hacer esto para mejorar la gestión de residuos? Queremos promocionar también el reciclaje y el uso de otras tecnologías. Los objetivos de diseño de esta planta consideran lo siguiente: maximizar la recuperación de energía. Entonces tendremos tecnologías de tratamiento de energía dentro de la planta. Tenemos minimizar el impacto ambiental. Aquí buscamos no solamente reducir la contaminación, sino también recuperar la mayor cantidad de residuos, incluyendo reusar y reciclar materiales. Queremos maximizar el uso de la resiliencia de sistemas con respecto al diseño de la planta y el enfoque modular. Esta planta será diseñada para integrar no solamente residuos, sino energía también, como el agua que tengamos cerca o cualquier otro beneficio transversal. Por supuesto, buscamos optimizar el uso de la tierra, porque como dijimos, tenemos una provincia bastante pequeña, se nos ha acabado la tierra, pero nuestra economía está creciendo. Entonces ya no nos queda más tierra para vertederos o para botaderos. Y por supuesto, queremos que esta planta trabaje en conjunto con nuestra planta de tratamiento del agua a futuro para gestión de materiales, gestión de energía y sinergias con el recurso hídrico. Este es un proyecto en conjunto con las 3 principales ciudades de Sudáfrica: Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, y por supuesto, por eso tenemos, entre los 3, tenemos que establecer la operación, diseñarla y planificar su diseño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Loiso, por compartir este gran reto que enfrentan este caso, este proyecto para el cual quieres obtener financiamiento para poder comenzar. Entonces, apreciamos realmente a todos los que están aquí para compartirlo. Pero antes de entrar a nuestras salas, quiero hacer una pequeña pregunta. Bueno, en realidad quiero pedirles a todos los que estamos aquí que nos tomemos un minuto. Quiero que apaguen sus cámaras, cierren los ojos y piensen un poco qué imágenes y reflexiones surgen y en qué han pensado a medida que escucharon a Loiso y su presentación en este caso, en este reto que presenta él con respecto a la gestión y manejo de residuos. Tomémonos un minuto para pensar un poco.
Great. Thank you, everybody. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, todas las imágenes, preguntas, consideraciones que surgieron, llévenselas a sus breakout rooms. Tendrán 25 minutos en donde estarán en grupos de 45 participantes. Estos grupos han sido seleccionados por idioma, así que van a poder hablar el idioma en el que se sienten más cómodos. Entre 4 y 5 participantes por grupos. Les vamos a pedir que se presenten en su nombre, de dónde vienen, pero también que hablen cuáles son algunos de los flujos de financiamiento, quizás de la presentación de Sandra, que puedan ser de mayor utilidad para el gobierno de Gauteng y por qué. Y otra cosa es, ¿qué puede hacer Gauteng para fortalecer su propuesta para que sea financiable? ¿Y cuáles son algunas de las preguntas más importantes o indicadores importantes que Gauteng tiene que considerar para que su propuesta sea de mayor impacto? Habrá un facilitador con ustedes en la sala. Prepárense para luego compartir una recomendación o una sugerencia para Luis y su equipo más adelante cuando retornemos a la plenaria. Pero por ahora voy a ver, TJ, ¿estamos listos para ir a los breakout rooms o en las salas más pequeñas? Voy a dejar de compartir para poderlos ver. Si estamos listos, adelante y nos vemos aquí en 20 a 20. Julian, I can go ahead. So we had a very diverse room from participants from African region and also from the Latin American region. And so we had a very productive discussion, and it's really hard to maybe pick one of the questions or one suggestion, but I'll do my best. So the question that emerged was that investors, they are mainly keen to look into the mid to long-term returns. And so they need to have a little bit assurance that a project should map different stakeholders and how they are going to contribute to the project. So the question that has emerged, I mean, after listening to the presentation, it wasn't quite clear, but we would really like to ask Loiso and the team whether they have already done the stakeholder mapping or not. So that's the question. In terms of the suggestion, I think the idea is that one suggestion that came up very strongly is that the GDOT team should develop a strategy around measuring the outcomes and impacts, and particularly ways in which they can monitor and measure the impacts. So that's the suggestion from our room. Thank you, Julian. Great. Thank you very much, Faria, for taking us through that. And I come maybe to our next room. I think we had a Spanish-speaking room. Estefi, I think you were in this room. Maybe you can come in, or I don't know if there was somebody else from your room who wanted to share a couple of recommendations. Sure, Julian, thank you. We were with Sandra, so that was very enriching. And we had participation from people from Peru, from Brazil, from Mexico, as some of our team members. So in conclusion, the national development banks play a very important role as they have more advantages than other financial sources. For example, they provide certainty and long-term continuity. And then it's easier for subnational governments to reach for these resources rather than doing this triangulation to reach international financial mechanisms via other sources like the Green Climate Fund, for example. Also, that the role of public-private association is very important as these financing sources have an equity element and earning profit is on their mandate. So this also strengthens the scalability element. And finally, that achieving a successful engagement with different stakeholders, such as developers from the private sector, civil society, and academia is key to strengthen these efforts. So it was very, very interesting to hear that. Perfect, great. Thank you so much for sharing those, Estefi, from your group. And last but not least, I'm going to come to the last breakout room. Jebi, maybe you want to come in and just share a couple of reflections or suggestions and recommendations that were discussed in your group. Thanks, Julian. Well, our group was mostly comprised of colleagues from Gauteng. So actually we heard more about the challenge, and we also had colleagues from Paraná in Brazil,
But yeah, just really understanding the challenge a bit more, how, you know, they didn't have the budget at the province level, they didn't have it at the metro level. And when they approached national government, it was also a case of doing a pre-feasibility study. So one thing that was kind of mentioned was being a member of the Under 2 Coalition, they were able to apply to the Future Fund and get a bit of budget to start that process. So that's been helpful. And in Paraná, they mentioned that in addition to being a member of the Under 2 Coalition, they've also joined Regions 4 precisely again to kind of get this support on how to access international funding. So I think we talked about a bit of that experience that coalitions like the Under 2 have. Ours is mostly in sort of bilateral funding. For example, this project is funded by the German government, but how rigorous those funding processes are and how much we need to have in place in order to apply for them, and having that kind of budget and value for funding was really important. And then I guess for Gauteng, just one thing that would be really helpful, because we didn't have such a diverse group, is having that sort of targeted peer-to-peer learning. So really identifying other sort of states and regions that are grappling with this particular issue of integrated waste management systems and so forth. And I think sort of there were some regional approaches they mentioned in the Netherlands, but sort of identifying those other examples from around the world where they could learn from. And yeah, again, bringing them into a bit more of a focused discussion around that would be really helpful. But yeah, hopefully they've gained from some of the recommendations in the other rooms. But yeah, just to bear that in mind sort of going forward as well. Thank you. Great, thank you very much, Debbie. And I appreciate everybody for kind of doing this really quickly and sharing these different recommendations. I think I've heard something about looking at different schemes that have worked in different contexts, and learning from other projects, and kind of maybe looking at data from other projects, really thinking about timing and determining, to have a really successful project, thinking about the mid and long-term returns as well, and maybe doing a stakeholder mapping to understand how do we strengthen really the efforts from the different stakeholders that are involved or affected by this project. Maybe developing one of the other recommendations, if I were in your position to, develop a strategy to measure the outcomes and also the impact, and maybe to think about how do we strengthen that scalability of the project, and learning from our peers. I mean, this is where a space like this is also for having a peer forum. But I'd like to actually turn to Loiso and almost come to a conclusion and start closing the case, because Loiso and his team, I think Debbie already started talking about that. Loiso and his team have worked with the Under 2 Coalition and have also received a bit of support and technical assistance there. So it'd be interesting to hear what are the changes that you made in the end to your project, and how have you strengthened the impact of it. Loiso, over to you. Thank you. I must say that it's been a quite insightful sessions, and the feedback is amazing. Just on conclusion, so the kind of these projects that we will do in the past would have been funded entirely by the state or by the municipalities. So we've changed our approach, the development approach, that we will have to crowd in private sector funding. The initial estimates at this stage is around about South African rands to the tune of 400 million minimum. And that, of course, it's got to comply with national legislation and regulations on how then do you crowd in that private finance through a private public finance framework within the country. The second part is that because we now need to mobilize the private sector finance, and part of this, of course, there's also we could mobilize public finance to further strengthen the case for the project in terms of the feasibility. So we're looking into the National Treasury for funding for comprehensive feasibility. So instead of designing the project with funds
at the end. We're beginning this project with no funds at all, and developing an approach that's different, because there's upset that the municipalities spend their money landfilling, and you're not going to say to them overnight, stop landfilling. You do have to sell the project, fund it, and then slowly replace the landfilling. So for this reason, we're going to take the project in phases. We just done now the concept phase, as I've indicated. We've developed a strategic plan for the project. We're going to undertake the next 2 steps, which is the admin part. And then we've already started with phase 2, which is the pre-feasibility. And we helpful for the funding that we've received through under 2 coalition technical support, a funding of $25,000 from Future Fund, which then we're going to use for the pre-feasibility. You know, in our breakaway, there was a very, very clear emphasis on bankability of the project and developing that case. I think also there were comments that our project at this stage is not clear on designs and the costing. And we must say that we're still at a very early stage of the project, just done the phase 1. And the feasibility will then deal with the preliminary designs and the detailed design, as well as then the costing part. And then phase 3 is really then the procurement phase. And I'm not going to go through the bullets. Some of them are just statutory, processes in South Africa, which I shouldn't bother anybody about, except that we're probably going to look into blended finance. We might look into public, and private finance. In other words, that if we receive funding from the international and national climate instruments, we could use that to de-risk the project and still get a private investor or funders to just share the risk from this project. What we're looking into once we have sourced a funder, we're looking into a model where the project will be developed on finance, design, build, manage, operate a model. And then that requires probably one is looking into a long-term concession agreement, and that the municipalities will still contribute to the design and construction cost. Hence, I was then talking to the public-private. So the municipalities will probably still carry some cost, but we're also looking into institutional, funding mechanisms like GCF and the GEF. If you can look at the next slide. Yes, I think I've presented on this slide. We're looking at government finance from treasury, local government. What are we looking into? The potential funders, it's a suite of them. We're lucky that some of our colleagues have worked at the World Bank and are quite familiar with the funding requirements. We're looking into, there was a proposal, I think, from the Spanish group on national development banks. For us, it's called the Development Bank of South Africa. Also the African Development Bank, including, of course, the BRICS Bank, but also we're looking across in terms of the European Investment Bank, European Bank, and as broad as Latin America. Next slide. Including the Asian community. I think this sort of slide is our experience when we've knocked at the doors of the funders. As we've said, we've already spoken to Development Bank, we've spoken to the Industrial Development Corporation, we've spoken to the public sectors, which is the municipalities. So these are the questions, and some of the questions are reflections from the breakaways. Are we clear about the estimated capital costs and long-term operational implications? I think Dr. Sandra spoke about the impact of the project to funders. How are we going to attract additional funding?
Does the project, is it viable on its own, or it will depend on ongoing funding from the state? Is it in line with regional and national government, which is why we spoke a little bit in the beginning about the South African scenario and the Gauteng waste policy. Does it help to on the NDC? Absolutely. We spoke about the waste sector being 16% of GHG emissions within the region. Is it aligned with the SDGs? Again, we have to answer that question. What we're looking into immediately is the sustainable goal on the SDG goal on sustainable production and consumption. Yes, we want to get in the private sector stakeholders to support the project. As I've just indicated, the funding that we've received through under two coalition technical support from Future Fund, we're using to undertake the technical feasibility studies. The first one is the pre-feasibility, and then we will move into the next round, which is a comprehensive feasibility through funding from Treasury. Have the risks been considered? Of course, funders want to know, have you done a proper risk, including the fact that it's 3 independent municipalities, will they always cooperate? What happens if there's internal conflict amongst themselves? No, thank you. Great. Thank you very much, Loyiso. I very much appreciate you solving and closing this case for us, and interesting to hear what you'll be taking away. I know that we're slightly over, so I'm going to skip our reflections for today, but what I will do is I'm going to really quickly let you know that we have our next peer forum coming up on the 18th of October. It's a Tuesday, and we'll be looking at how to use satellite data to strengthen climate actions, but also reporting. And we'll be hearing from the Climate Footprint Project, but also from the STARS project, which is another under two coalition project. And for now, I'm going to stop sharing my screen, and I would love for everybody to come put your video